La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, bienvenidos a este webinar de redes de Wi-Fi de alto rendimiento de Alcatel y Melexa. Hoy nos va a hacer a entrenar Jorge Villa, que es líder de verticales para América Latina. Él tiene más de 19 años de experiencia y pues nos da mucho gusto presentarlo. Al final, ustedes pueden ir registrando durante todo el webinar sus preguntas y al final, Jorge nos va a ayudar a responder todas estas preguntas. Entonces, Jorge. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Espero. Simplemente digan si sí o si no. Sí, señor. Excelente, excelente. Entonces sean bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, Melexa, por la invitación. Vamos a tocar un tema que es de vital importancia en este momento para las organizaciones, que son, por supuesto, las redes Wi-Fi y particularmente una red Wi-Fi que funcione, que me dé el rendimiento que yo necesito, que pueda utilizarla de manera flexible, que me dé la tranquilidad de que esta cosa funcione. Solo para que ustedes lo sepan, el Wi-Fi del que vamos a hablar hoy es mi medio principal y único de conexión aquí en la oficina en donde me encuentro. En este momento estoy ubicado en Bogotá, en las oficinas del Alcatel Enterprise, y me estoy conectando a través de la solución de Wi-Fi de la que vamos a hablar. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a estar monitoreando preguntas y demás para que sea una sesión bastante interesante y bastante dinámica. Entonces, comenzamos. Si quieren, en el momento en que quieran poner su pregunta, vamos a estar pendientes, como dije. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar un poco, bueno, les voy a contar quién es Alcatel Enterprise para quienes aún no nos conocen o aún tienen dudas. Vamos a hablar entonces, entrando en materia de la parte técnica de, bueno, ¿qué es la inteligencia distribuida? Vamos a ver cómo o qué me permite hacer Bring Your Own Device. Vamos a hablar del portal, por supuesto, para invitados. Vamos a hablar de temas de administración centralizada. Vamos a hablar de algunos elementos o algunas facilidades que se abren o que aparecen en el momento en que yo tengo un Wi-Fi que funciona. Y vamos a hablar también de, o más bien les voy a dar algunos ejemplos de la parte de verticales. Yo, como ya decían, yo soy el líder de verticales para América Latina. Tengo una experiencia bastante amplia en este ejercicio particularmente y sobre todo en educación, donde pasé la mayor parte de mi vida laboral hasta que hace 4 años decidí pasarme al lado oscuro de la fuerza y ahora pues en Alcatel Enterprise. Entonces, nuevamente bienvenidos. Entremos en materia. ¿Quién es Alcatel Enterprise? Alcatel Enterprise o ALE International es una compañía que lleva 100 años en el mercado. Es una compañía que empezó entonces en 1919 con la creación del Téléphone Privé por parte de Aaron Bell y ha sufrido diferentes transformaciones, expansiones, ha comprado compañías, etcétera, para tener un portafolio mucho más robusto, todo esto a lo largo de estos 100 años. Particularmente veníamos trabajando toda la parte de telefonía y tal vez es por donde la mayoría nos reconocen. Y la parte de transmisión de long haul en carrier e interoceánico, hasta que deciden comprar, en más o menos sobre 1999, se deciden comprar compañías americanas que fabrican elementos de redes de datos para empresas, es decir, lo que va dentro de las empresas. De ahí viene nuestro nombre Enterprise. Entonces, por ejemplo, Silent Packet Engines, Assured Access, and Internet Devices, etcétera,
fueron incorporados dentro de todo el portafolio y poco a poco seguimos creciendo y concentrándonos mucho más en lo que estamos haciendo. En el 2006 se produce una fusión con Lucent Technologies y Alcatel adquiere los laboratorios Bell con todas las patentes y todos los desarrollos que hacían allí, convirtiéndose, o más bien pasando de Alcatel hasta el 2014, donde un fondo de inversión nos inyecta capital para que la división de Enterprise de Alcatel-Lucent se convierta en una compañía independiente. Y en este momento somos una compañía independiente con sede en Francia. Nuestra oficina administrativa, nuestro cuartel general está en Francia y tenemos también una oficina principal en Calabasas, que eso es California, en Estados Unidos, que es, curiosamente, desde donde se definen todas las directrices de nuestra producción e investigación en la parte de datos. En el 2018 continuamos adquiriendo compañías, en el 2017 ya lo habíamos hecho con una compañía que fabrica componentes, digamos, que le hacían falta a nuestro portafolio de datos. Ahora viene Zipwise, que es una compañía grande en toda la parte de servicios de voz en la nube. Y bueno, la idea nuestra es quedarnos por otros 100 años a partir de este año, 2019, y hacia más adelante. No en vano, tenemos una muy buena cantidad de clientes a nivel global, a nivel mundial, más de 830,000 clientes, con una planta base de nómina de más de 2.100 empleados, pero con una planta, ¿cómo se dice?, contractual muchísimo más alta a través de compañías de servicios, o lo que llamamos contratos. Estamos presentes en más de 50 países y nuestro modelo económico siempre es a través de canales de distribución. Dicho de otra manera, nosotros no llegamos al mercado de forma directa. Somos los fabricantes, entonces preferimos que alguien nos ayude con la cadena de distribución y somos muy, muy, muy quisquillosos en cuanto a quién recibimos, en cuanto a quién enrolamos para ser parte de nuestro grupo de distribución. Nuestra parte de datos tiene una solución particularmente diseñada para cumplir con algunos bloques de desarrollo, y esos bloques de desarrollo para nosotros son la movilidad y colaboración ubicua, porque yo debo poder tener la capacidad de tener acceso a lo que yo quiera, más bien al contenido que yo realmente necesito desde cualquier dispositivo, en cualquier lado y a cualquier hora. Mucha gente piensa que la movilidad es que yo me pueda llevar el dispositivo y quedarme conectado. En realidad la movilidad es que yo me pueda conectar y que yo pueda tener acceso a lo que necesito en donde esté y con cualquier dispositivo. No necesariamente que esté siempre conectado con el mismo dispositivo. Que sea amigable con Internet de las cosas, es un pilar fundamental en este momento. Que tenga seguridad, y no una seguridad ligera, no una seguridad en capa 1, sino una seguridad que vaya un poco más allá, que sea una seguridad que me dé tranquilidad, que sea una seguridad que me permita simplificar mis propias operaciones y estar tranquilo en lo que yo hago. Y tener, por supuesto, un desempeño avanzado, un desempeño que me dé la confianza, que me dé la escalabilidad, que me prepare para el futuro. Entonces, teniendo en cuenta esos bloques de diseño, llegamos a una arquitectura referencial. Y esa arquitectura referencial nos da 4 pilares. Estoy hablando netamente de la parte de datos. Porque en la parte de comunicaciones, de voz, digamos, hay otra arquitectura aplicada más bien a esa aplicación que es la comunicación de voz. Entonces, decía, la arquitectura de referencia tiene que ver con inteligencia dentro de los equipos y los ecosistemas, de manera que puedan generar ellos mismos un fabric de forma automática en el momento en que yo enciendo el equipo conectado a una red ya existente. Y eso lo llamamos Intelligent Fabric y nos ha valido premios por esa funcionalidad. Acceso unificado, que es la traducción de lo que venía comentándoles de movilidad, la capacidad que tengo de que la red me reconozca en el momento en que yo me conecto a la red y me dé el acceso a las funciones, a los servicios que yo requiero
en el momento en que lo requiero, con el dispositivo en el que yo me encuentre, con las condiciones de red que son óptimas para que el acceso a esos servicios funcione bien. Y por supuesto la parte de analítica, porque yo debo tener visibilidad de lo que está sucediendo. Muchas redes en el mundo funcionan muy bien, pero los administradores de red se ven a gatas tratando todo el tiempo de sacar estadísticas, de ver cómo está funcionando. Muchos de ellos ni siquiera lo saben y se basan más bien en la experiencia de los usuarios para saber cómo les va. La visibilidad es fundamental. Y si tenemos que no basta con poder ver las cosas, si ya las estoy viendo, debería poder trabajar con ellas y analizarlas. Tengo a su vez la posibilidad de incorporar inteligencia y tengo a su vez la posibilidad de incorporar automatización. Entonces, este bloque es fundamental para nosotros y todas nuestras soluciones vienen pensadas en que puedan dar los datos que son relevantes, que son importantes, que me permitan llegar a esos puntos de automatización e inteligencia. Y no obstante todo, debo tener en cuenta que en este momento, hoy por hoy, cualquier dispositivo que yo pueda controlar es un dispositivo de Internet de las Cosas. Entonces, en ese sentido, todo lo que yo vaya a hacer está catalogado, o más bien todo lo que se conecte a la red, ya está catalogado como un elemento de Internet de las Cosas. Entonces, yo debo poder diferenciar ese tráfico y asegurar que esa conectividad va a llegar a los puntos que requiero y va a tener el servicio y el desempeño que requiere como tal. La compañía, para poder trabajar correctamente en cada segmento o con cada uno de nuestros clientes, tiene que atender una realidad y es la verticalización. No es lo mismo cómo funciona un negocio de hotelería a cómo funciona un negocio de educación. No es lo mismo cómo funciona un negocio de gobierno a cómo funciona un negocio de transporte. Nosotros somos plenamente conscientes de eso y tenemos foco en 5 sectores de la industria. Eso no quiere decir que dejemos abandonado el resto, por el contrario, seguimos con ellos. Pero cuando nosotros decimos que tenemos foco, quiere decir que hemos definido equipos de personas específicamente responsabilizadas de mirar, de atender, de revisar estos 5 sectores. Yo en Latinoamérica, en este momento ya somos varios, ya no soy el único afortunadamente, pero yo particularmente en Latinoamérica miro estas 5 verticales. En México hay gente dedicada a una vertical, en Brasil hay gente dedicada a una vertical específica, porque nos estamos focalizando. Entonces ahí está en hotelería, salud, educación, transporte y gobierno. ¿Qué nos diferencia? Dentro de todo lo que hacemos, nosotros tenemos diferenciales que son importantes y que a veces pasan desapercibidos porque las cosas simplemente funcionan. Contención de Internet de las Cosas. Seguridad. Definitivamente tenemos una gran historia de cómo construir redes convergentes seguras e infraestructura de comunicaciones que están específicamente diseñadas, por ejemplo, para manejar Internet de las Cosas. Además, nuestras soluciones son, y yo lo digo, nosotros tenemos una certificación que es la certificación verde. Yo digo verde porque es irlandesa, la certificación del gobierno de Irlanda, que da beneficios a las empresas que consuman, digamos que sean eficientes en energía. Y esa certificación hace que, mejor dicho, nosotros somos el único fabricante que está avalado por el gobierno irlandés para este tipo de certificaciones. Entonces, eso es una demostración de nuestro compromiso, digamos, con la eficiencia energética. Obviamente está la parte de movilidad, porque no hace sentido lo que les estoy diciendo sin eso. Además de la parte de movilidad, que puede ser también, por ejemplo, en comunicaciones con teléfonos inalámbricos o en la parte de datos con toda nuestra parte de Wi-Fi, los servicios que se pueden montar a partir de esa movilidad, como por ejemplo los servicios basados en localización. Obviamente tenemos involucramiento digital y nos estamos pasando a temas adicionales que no son netamente de infraestructura, sino más bien que son servicios aplicados que van sobre nuestra infraestructura, como lo que es Rainbow, como lo que es
servicios de comunicaciones en la nube, servicios de comunicaciones unificadas, los servicios de localización, etc. En la parte de seguridad física de personas y equipos, digamos que somos corresponsables de alguna manera, y como nos interesa ese tema, tenemos soluciones dedicadas a ello, como el Open Touch Notification Service, que me permite recibir alertas de diferentes fuentes que no son Alcatel, que pueden ser de domótica, pueden ser de ediles, pueden ser de otros sistemas, y generar flujos de respuesta y escalamiento para esas alertas en un solo lugar, concentradas en un solo lugar. Servicios de difusión masiva, servicios de colaboración que se pueden integrar dentro de otras aplicaciones, grabación de llamadas, Internet de las cosas. En este momento incluso tenemos un hub de Internet de las cosas. Obviamente tenemos la parte de gestión, y vuelvo, insisto, sobre el tema de analítica. Ahorita lo van a ver de pronto de alguna manera reflejado en lo que vamos a conversar. Desde un punto único de gestión centralizado, pero ahora más adelante voy a conversar sobre eso. Y por supuesto, equipos que sean específicos para las diferentes industrias que tenemos, desde equipos que son IP67, totalmente preparados para ambientes que son adversos industriales, resistentes al agua, resistentes al peso, resistentes al polvo, resistentes a la humedad, a la condensación, a rangos diferentes y amplios de temperatura, hasta equipos que son incluso instalables en las carreteras. Entonces, cada vertical nos va pidiendo algo específico, y esa es la ventaja de ponerle atención a las verticales, que podemos sacar elementos que son específicos para eso. Hay dos fuerzas motoras que están redefiniendo totalmente el negocio digital. Por un lado, tenemos la movilidad, y por otro lado, tenemos Internet de las cosas. Y esas dos me están ejerciendo muchísima presión sobre la infraestructura de red. En este momento necesitamos redes que sean más confiables, que tengan mayor resiliencia, que tengan una seguridad informática mucho más fuerte, porque pues ya son puntos en los cuales ya son vulnerabilidades. No es secreto el hackeo que ha habido a diferentes elementos, por ejemplo, robo que hubo un target de más de 1000 tarjetas de crédito entrando por los aires acondicionados, o un hotel en el cual dejaron a los huéspedes dentro de las habitaciones porque hackearon todas las chapas, todos los cerrojos de las habitaciones. Entonces la seguridad ya no basta con decir, hoy voy a proteger un servidor de aplicaciones. Aquí la cosa ya tenemos que proteger también a los equipos, a los dispositivos, y protegernos de los dispositivos y de los equipos. Obviamente, esto implica, como hay movilidad de Internet de las cosas, una mayor cobertura de Wi-Fi, que debe tener un mayor desempeño con una menor latencia. Y como decía antes, debemos poder contener el tráfico de cada subsistema para asegurar que ese tráfico, uno, va a estar asegurado, y dos, va a tener las condiciones de desempeño que requiere ese servicio. Entonces, definitivamente hay una mayor dependencia de la red. Y eso nos lleva a nuestro tema de hoy, que es Wi-Fi. Y vamos a empezar planteándonos un paradigma aquí. ¿Controladora o no controladora? Esa es la pregunta, ser o no ser. En este caso es controladora o no controladora. Miremos un poco de historia. Inicialmente teníamos access points que eran lo que llamábamos gruesos o gordos, que eran APs que eran autónomos. Esos APs yo simplemente los ponía en diferentes lugares de acuerdo a la red que yo necesitara, la cobertura que yo necesitaba, pero entre ellos no se hablaban. Entonces eran realmente access points que eran totalmente independientes. Si yo pasaba de un AP a otro, el roaming era bastante complejo de hacerlo, y típicamente habían desconexiones. Entonces me tocaba poner redes que eran planas, etc. Lo digo por experiencia porque yo como cliente lo hice, y administrativamente era un lío. Además, la satisfacción del usuario no era tan interesante. Esto era el mundo antiguo, ¿no? Cada uno de estos access points había que configurarlos de manera independiente. Había que configurar los parámetros de radio, los servicios, el control de seguridad, todo. Pero claramente cuando yo tenía muchos access points, esto se volvía imposible de trabajar. Entonces,
cambiamos a un modelo que resultó ser muy interesante y es, hagamos equipos, access points, que sean brutos, que no tengan inteligencia, quitémosles características, que dejamos que simplemente pasen tráfico y pongamos un elemento que nos ayude a gestionar centralizadamente todo el tráfico y todas las funciones de control, seguridad, manejo de radiofrecuencia, etcétera. El modelo fue un hit, fue fantástico, funcionó muy bien. Hoy en día se sigue utilizando, o más bien, este es el modelo hasta ayer, porque vamos a proponerlo otra cosa. Pero aquí hay un punto fundamental. Esto permitió, uno, que los access points bajaran de precio, porque ahora tenían menos hardware involucrado, pero añadió un elemento centralizado que se convirtió en un único cuello de botella. Los access points tenían que llegar a ese punto centralizado o tienen que llegar a ese punto centralizado para jalar el firmware, jalar las características que necesiten para poder funcionar bien. Y hay un único centro de administración. Eso es la ventaja mayor que tiene este modelo. El costo entonces real de la solución se trasladó al controlador, porque los access points resultaron bastante económicos. Pero esto hoy en día hay que reevaluarlo, porque la tecnología ha avanzado tanto y se ha, ¿cómo se dice? Se ha disminuido tanto, el tamaño de los componentes y la capacidad de ellos ha aumentado tanto, que sale muy económico volver a poner inteligencia dentro de los equipos, de manera que no se impacte el valor al que veníamos acostumbrados en los últimos años de un access point, pero que tenga asimismo la capacidad de control que ofrecía la controladora. ¿A qué me refiero? Yo puedo generar una red específica de Wi-Fi sin controlador, distribuyendo el control en cada uno de los access points. Entonces, aquí hay dos aproximaciones importantes y ya ahorita lo voy a conversar, pero por ahora quédense con una idea. Número uno, aparecen access points que tienen la capacidad de ser autónomos o de trabajar con otros APs en una misma red generando un clúster a un costo muy bajo. Número dos, esos access points asumen las funciones que tenía el controlador de manera centralizada, las asumen entre ellos aplicando la inteligencia distribuida. ¿Okay? Entonces, esos son los dos puntos fundamentales para este tema. Entonces, ya estamos hablando de access points que son inteligentes y que son avanzados, ¿no? Resulta que las redes inalámbricas, o más bien, resulta que las aplicaciones hoy por hoy van pidiendo más ancho de banda. Y si ustedes se fijan, incluso las mismas presentaciones que uno hace, no sé, los mismos archivos de PowerPoint que uno hace, antes uno tenía un archivo de 10 megas, de 3 megas, y eso era yo, oh, esto es pesadísimo. Ahora, por ejemplo, esta presentación que les estoy mostrando tiene 325 megas en disco. Y eso es solamente un ejemplo de lo que pasa con las aplicaciones. ¿Cuánto ancho de banda estoy pidiendo para poder pasar esto en tiempo real y que ustedes lo puedan ver? Es bastante, por más compresión que tenga, por más eficiencia que tenga. Entonces, apareció lo que es el Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 es de la IEEE del 802.11ac y tiene dos sabores, que ya lo vamos a ver ahora más adelante. Un sabor que no es tan rápido y un sabor que es mucho más rápido. Le hace Wave 1 y Wave 2. Por ejemplo, hay equipos ya celulares. Aquí hay un ejemplo que es el Samsung Galaxy S8. Soporta ya una velocidad teórica de aproximadamente 870 megabits por segundo. Esa velocidad digo que es teórica porque en la realidad esa velocidad no se puede aprovechar para el tráfico de aplicación debido a los encabezados que tiene el 802.11, es decir, lo que me regula toda la transmisión inalámbrica que no es parte de la aplicación. Entonces, lo que aprovecho realmente de aplicación es muchísimo menos que eso, pero no obstante es importante saberlo. Claramente, entre más velocidad tenga, menos me va a impactar en cuanto a experiencia de aplicación ese tráfico de control, digamos, que es el tráfico inherente a la transmisión Wi-Fi. Entonces, entre más ancho de banda tenga, más velocidad de aplicación. Pero nos estamos quedando ya cortos. Y como nos estamos quedando cortos, entonces nos vamos para Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 se ratifica
en este año. No ha sido todavía ratificado, fue ratificado el draft, pero no ha sido ratificado el estándar como tal. Aún debería ser ratificado en estos días. Pero ya hay equipos que lo soportan. Ya hay equipos que lo soportan. Galaxy S10. Wi-Fi 6 es 802.11 AX de la IEEE. ¿Ok? Y este estándar fue creado porque, como decía, necesitamos más ancho de banda. ¿Pero por qué necesitamos más ancho de banda? Porque llegan los dispositivos de Internet de las cosas. Como llegan todos los elementos de Internet de las cosas, ya las redes tienen que tener una altísima capacidad y un altísimo desempeño. Las redes inalámbricas no se pueden quedar atrás. Entonces, nos fuimos pues con 802.11 AX. Eso es nuevo, eso es este año. Muchos fabricantes estamos trabajando sobre eso porque pues es una realidad, pero todavía no hay muchos dispositivos de usuario final que soporten el 802.11 AX. En este caso hay uno anunciado que es el S10 Plus, bajo ciertas características. Supuestamente ya soporta el 802.11ax. Quien tenga un S10 Plus, felicitaciones. Yo soy más de iPhone. Nota al margen. Volvamos un poco al tema del modelo de controladora. ¿Por qué? Porque fíjense que toda esa velocidad de la que estaba hablando anteriormente va a cruzar forzosamente por la controladora. Entonces, viene el tráfico que va de un usuario hacia Internet, por ejemplo. Pasa por los access points, pasa por la red cableada y llega a la controladora y de ahí se distribuye hacia Internet, ¿no? El tráfico que va hacia, digamos, de otro access point en otro lugar, también va a pasar por la misma controladora. Entonces, ojo, estoy duplicando el tráfico, le estoy añadiendo más carga a la controladora. Y hay quien me argumenta, ¿la controladora está preparada para eso? Sí, es cierto, la controladora está preparada para eso. Ahorita voy a recuperar esa frase. Hay el acceso a servicios internos de la corporación, el acceso entre los mismos, por ejemplo, en juegos en línea, por ejemplo, entre llamadas, sí, por ejemplo, entre aplicaciones que se van a pasar, ¿cómo se dice? Archivos que voy a pasar entre usuarios. Todo eso me genera un cuello de botella. Todo eso me genera un cuello de botella. Yo tengo que planear el tamaño de la controladora para que en efecto, pueda cubrir toda esta demanda tan amplia que voy a tener de ancho de banda. Y ahí es donde viene el costo, porque cuando se quedó corta, ¿qué tengo que hacer? Cambiarla por una más grande. Eso impacta en valor, eso impacta en licenciamiento, eso impacta en todo ello. Entonces no es tan divertido. Además que la expansión de usuarios en red inalámbrica hombre, uno no alcanza verdaderamente a poner un nuevo equipo de mayor capacidad cuando ya se lo llenaron. Yo trabajé en la Universidad Javeriana durante mucho tiempo y se los digo con razón de ser, con conocimiento de causa. Yo me demoraba más en cambiar un access point por uno más robusto que los estudiantes en quejarse que porque ya no funcionaba. Pero bueno, estos son temas de nuestro quehacer diario. ¿Qué pasa con el modelo de controladora cuando necesito tener alta disponibilidad? Porque tengo un punto único de falla y si se me cae, pues voy a tener un problema. Entonces, por ejemplo, todos los access points están conectados a una controladora, ¿cierto? Si algo le sucede a esa controladora, yo tengo que redireccionar a los access points para que lleguen a la otra controladora. De esa manera no impacto servicio, no impacto el desempeño, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tengo, por ejemplo, temas separados, cuando tengo oficinas independientes, cuando tengo un campus en donde tengo diferentes edificios y demás, o donde tengo una cobertura a nivel nacional? Se me complica un poco más el modelo y debería tener controladoras localizadas para evitar que si se me cae una, mejor dicho, tengo que hacer una red mucho más resiliente y evitar que se me cae una, no tenga dónde pasar los access points y de esa manera me quede sin servicio, porque es que el servicio de Wi-Fi se vuelve crítico. Entonces, por ejemplo, se cae una en alguna de las sucursales y me toca reenrutar el tráfico hacia otro, ¿no? Entonces aparece un modelo en algunos fabricantes que dicen, ok, hagamos una cosa, tengamos una controladora que está centralizada y esa va a controlar a su vez otras controladoras que están como localizadas. Ok, perfecto. El único problema es que tengo, entre otras cosas, un recurso que está instalado, disponible y no lo puedo utilizar porque está en stand-by, está pasivo, esperando solamente a que una de las demás falle para yo recibir el tráfico. Eso es costo. Eso es costo. ¿Eso es eficiente? No, no es eficiente. ¿Eso me da tranquilidad? Sí, me da tranquilidad, por supuesto.
Pero oiga, reevaluemos un poquito ese tema, porque yo podría o debería tener completamente definido que si yo implemento algo, debería poder utilizarlo. Lo mismo que está pasando en las redes con el Spanning Tree. El Spanning Tree me quita caminos, no me permite hacer multicanal, no me permite utilizar todos los enlaces que yo tengo disponibles. Esos son cuellos de botella. Entonces miramos qué hacemos nosotros y qué proponemos. Desde el Catalyst Enterprise proponemos un punto único de gestión, no control, gestión, que va a interactuar o enviar la configuración o los parámetros hacia los access points. Y los access points se despreocupan de ese punto de gestión y simplemente envían el tráfico directo como si fuera el acceso a la red normal. Algo pasó. Ok, creo que algo sucedió. ¿Me están viendo, espero? Me apareció un mensaje de error en mi pantalla. Pero bueno, sigamos entonces el tema. Entonces, con eso yo puedo eliminar los cuellos de botella. Ya no tengo la latencia que me pone inherentemente este modelo de tener que llevar el tráfico hacia el controlador y después entregarlo a la red. La arquitectura se simplifica totalmente porque no dependo de un punto único, sino que yo voy creciendo a medida que voy añadiendo componentes y punto. El modelo de licenciamiento también se simplifica porque el modelo de licenciamiento ahora efectivamente es a medida que yo voy creciendo. Y tengo una simplicidad de implementación y escalabilidad, entre comillas, ilimitada. Yo podría crecer tanto como yo quiera porque estoy creciendo con componentes pequeños. Esto viene siendo como la facilidad del tema. Me están reclamando aquí que no se está viendo bien. Espero que ahora sí. Sí, Jorge, estamos ya viendo en la pantalla nuevamente en presentación. Muchas gracias. Eso es la ventaja de tener a alguien que le ayude a uno, ¿no? Porque yo veo mi pantalla, pero no sé qué están viendo ustedes. Entonces, ahí está. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde íbamos? Sí, entonces ese es el modelo que queremos proponer, ¿no? Miramos, yo les prometí que les iba a hablar sobre los estándares, pero lo voy a hablar muy rápido. Entonces tenemos el 802.11, que es el que me regula, me define toda la estandarización de Wi-Fi, ¿listo? De la IEEE. En 1996, más o menos, apareció el 802.11b. El 802.11b me daba la maravillosa velocidad de 2.4 megabits por segundo en frecuencia de 911 megahertz. Y era fascinante. En ese momento era el boom porque teníamos por fin un Wi-Fi, pero también es que las aplicaciones que habían, o sea, 100K era la memoria de mi computador. O sea, estamos hablando de hace muchos años. 1999, chanfle, 20 años apareció el 802.11a y nos subió a 54 megabits por segundo en frecuencia de 5.2 gigas. En 2003 apareció el 802.11g para igualar esa velocidad, pero en frecuencia de 2.4 gigas, y eso fue el boom completo de el Wi-Fi de los dispositivos. Todos empezamos a utilizar Wi-Fi realmente en este momento, a partir del 2003. En el 2009, no contentos con 54 megabits por segundo, sacaron el estándar 802.11n, que nos llevó a 150 megabits por segundo o a 300 megabits por segundo teóricos en frecuencia de 5.2 GHz. Entonces, era maravilloso el salto, y fíjense que es un salto gigante, de 54 a 150 o a 300, es un salto gigantesco. Pero no se quedaron ahí, porque nuevamente las aplicaciones y los servicios siguen pidiendo más velocidad, más ancho de banda. El tiempo real se volvió una norma. Entonces aparece en el 2012 el 802.11ad, que no tuvo mucha acogida. El 802.11ac Wave 1, que la ventaja es que se pueden fabricar dispositivos con su propia, ¿cómo decirlo? Con antenas incluidas, como los celulares, de pequeño tamaño y de bajo consumo de potencia. Entonces, el 802.11 hace que, en teoría, llega a 1.3 gigas, nos facilita muchísimo la vida.
Pero ahorita estamos en el Wave 2, que es el Wi-Fi 5, que nos da hasta 3.4 GHz. Lo más interesante, e incluyó una parte fundamental que es el multi-user MIMO. Ya voy a hablar sobre eso. Y después vino, o viene, el 802.11ax, que va a cambiar y revolucionar totalmente el tema. Siempre que sacan un estándar, por cierto, es un reto completo soportar los dispositivos que han estado funcionando en las versiones anteriores. Entonces, el AX tiene que funcionar para AX, para lo nuevo, y además tiene que soportar hacia atrás hasta el A. Ya el B, ya de hecho es muy difícil conseguir dispositivos que todavía tengan B. Y viene a final de año, o así por lo menos se ha planteado el 802.11ay, que me va a permitir llegar hasta 100 gigas en inalámbrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso sí se los digo de manera totalmente responsable. El 802.11ax este año, 2019, ya es una realidad. Ya es una realidad. Pero los dispositivos todavía no van a salir este año, excepto el Samsung. La mayoría no van a salir este año. Viene nuevamente un camino de crecimiento, así como cuando salió N, viene un camino de al menos 2 años en el cual no se van a producir muchos, no va a ser masivo la producción de dispositivos de cliente final que utilicen esa tecnología. Entonces, concentrémonos en el 802.11ac Wave 2. El AX simplemente trae más velocidad para esto y mayor capacidad de flujos espaciales, pero viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí el secreto está en mayor throughput. Ese es el secreto. Yo puedo tener más flujos espaciales, hasta 4 flujos espaciales, y puedo utilizar lo que yo les decía del multi-user MIMO, el MU-MIMO. El multi-user MIMO me permite atender varios clientes, hasta 4 clientes de forma simultánea, con una velocidad un poquito más baja, pero como los estoy atendiendo en forma simultánea, para ellos la experiencia es muchísimo más rápida. Porque típicamente, ¿cómo funciona Wi-Fi? Wi-Fi funciona, yo voy atendiendo de a uno en uno. ¿Por qué? Porque es un medio compartido. El aire es un medio compartido. Entonces, yo hablo contigo, después hablo con otra persona, después hablo con otra persona, después hablo con otra persona y vuelvo a dar el orden de la palabra, digamos. El multi-user MIMO me permite hablar con 4 al tiempo y entender lo que están diciendo. Entonces, eso es importante. En últimas, lo que tengo es más ancho de banda por cada flujo y eso es lo que optimiza, digamos, o optimizará el 802.11ax. Entonces, fíjense que todo esto que estoy hablando impacta negativamente una controladora. Cientos de APs en 2.5 gigabits por segundo, 5 gigabits por segundo, 10 gigabits por segundo, me exigen interfaces que sean de 100 o 400 gigabits por segundo en esa controladora. Cientos de clientes por AP, porque se conectan cientos de clientes por AP. Nuestros AP soportan 512 usuarios. Son 512 usuarios que están conectados generando tráfico y ese tráfico lo va a tener que llevar hacia el punto central, hasta el controlador. Eso significa que voy a consumir CPU, memoria, disco, de todo. Tengo que tener una caja robusta que cuesta. Adicionalmente, todo este tráfico es cifrado. O sea que yo tengo que tener criptomódulos dedicados todo el tiempo a hacer este ejercicio del cifrado, de asegurar la comunicación, de descifrar, etcétera, que, caray, me carga mucho más el equipo. Entonces, el equipo que comenzó en una cajita pequeña, el controlador que comenzó como una cajita pequeña, ahora es una caja muy grande y ahora están hablando, ¿sabe qué? Más bien virtualícelo, póngalo en una máquina virtual, porque en una máquina virtual usted puede, en un Blade, usted puede crecer en procesadores y en memoria, etcétera, con capacidades pues, que usted puede controlar. Changos, esto es costo. ¿Cuánto me cuesta un Blade? Si alguno de los asistentes, espero, tiene experiencia en temas de servidores, pues sabrá que un Blade no es barato. En fin, los puntos centrales de tráfico no van a poder escalar. Llega un punto en el que se van a quedar quietos porque es un punto central de tráfico. Entonces aparece nuestra solución, Stellar WLAN, que propone un control distribuido. Y rápidamente tenemos 3 elementos, está compuesta por 3 cosas. Los access points, el gestor centralizado y un gestor de identidad. ¿Listo? Estos son nuestros access points y espero que los estén viendo. Desde el más pequeño,
ya empezamos con 802.11ac. Alguien me preguntaba a mí, ¿por qué ustedes no tienen 802.11n? Porque está pasado de moda. Porque ya estamos en AC. Y el AC soporta N. Entonces, porque se acuerdan que les dije que era compatible hacia atrás, o sea, con los estándares anteriores, pues el AC soporta N. Entonces ahí está ya. ¿Tengo una PN? Sí, tengo una PN, pero es en realidad AC. Es el único Wave 1, este AP1101, porque todo el resto son Wave 2. ¿Por qué? Porque el 1101 fue pensado para cosas pequeñas. Ustedes necesitan algo pequeño donde saben que no va a haber muchos usuarios o no va a haber una necesidad alta de ancho de banda. El 1101 es perfecto para ustedes. Vienen unos que fueron desarrollados para el tema, hotelero específicamente, pero encuentran funcionalidad en muchos más lugares. El AP1201H, el H viene de hotelería, que además tiene un pequeño switch interno, y ese switch, es decir, que tiene puertos RJ45 para expandir la red LAN, ¿no? Tiene además un puerto Bluetooth y ese puerto, perdón, Bluetooth, ¿qué dije? Un puerto USB, y ese puerto USB me sirve para consola o para conectar un beacon Bluetooth. Tiene además la capacidad de hacer un pass-through, por ejemplo, para una extensión análoga. Entonces, este access point es interesante, es pequeño y se puede poner en las habitaciones, se puede poner cubierto, se puede poner en salones de clase, se puede poner en laboratorios, se puede poner en oficinas de banca. Viene un AP un poquito más robusto que es el 1201, y el 1201 es maravilloso porque ya trae integrado un beacon Bluetooth BLE y está listo para Zigbee y para Thread. Su hardware ya viene listo. Y hace DPI. Y aquí para arriba vamos a empezar a hacer DPI en todos. DPI es Deep Packet Inspection, es decir, que vamos a poder analizar los paquetes, que es fundamental para poder reconocer aplicaciones y saber qué es lo que está transitando, no ya desde el punto de vista de la red, sino desde el punto de vista de la aplicación del usuario. Entonces, está el 1201, y aquí pasó automáticamente por algún motivo. Perdón, me devuelvo. Está el 1201, está el 1221, o con antenas externas, el 1222, que es el mismo 1221, pero con conectores para poner antenas externas para darle mayor ganancia, para darle una orientación diferente. Pero la verdad, créanme, son pocos los casos en los que yo necesito la antena externa. Está el 1231, que también tiene su versión para antenas externas, que ese equipo tiene 3 radios. Como tiene 3 radios, me soporta no 512 usuarios, sino 750 usuarios. Así de chévere. Y eso es muy interesante porque son equipos de alta capacidad. Son equipos de alta capacidad. Adicionalmente, tiene el beacon incluido, y es un equipo pues, que resulta muy interesante para colocar, por ejemplo, en auditorios, para colocar en cafeterías, para colocar en estadios, para colocar en centros de alta concentración de usuarios. No obstante, yo hablé de estadios. Cuando necesito algo para intemperie, también tenemos el equipo para exteriores, que es el 1251, que es IP67, lo que significa que está totalmente robustecido, ¿no? Entonces, ahí está la gama. Vienen más cosas, pero esto es lo que tengo hoy en el mercado, hoy día en el mercado. A final de año vienen los Access Points Wi-Fi 6, que bueno, entran a engrosar la lista de equipos en estas familias. Vamos a diferenciar 2 tipos de configuración, el Wi-Fi Express y Wi-Fi Enterprise. Wi-Fi Express yo armo el clúster de manera independiente, digamos que no necesito un gestor adicional por separado, sino que se arma el clúster y defino un maestro del clúster y puedo crecer hasta 64 APs en ese clúster. Pero si necesito más de 64 access points, me paso, por ejemplo, a un Wi-Fi Enterprise. Wi-Fi Enterprise lo hablamos modo gestionado porque incorporo un gestor, un software de gestión adicional, pero insisto, no es un controlador, es un software de gestión y me permite en este momento crecer hasta 4.000 access points. Entonces, para instalaciones que son grandes. Cuando estoy trabajando en modo express, entre ellos mismos, entre los access points, definen quién va a ser el maestro del clúster. Esto es un clúster. ¿Eso qué quiere decir? No es que yo defina, como en algunos otros fabricantes, quién es el controlador ahora, porque recuerden, el control está distribuido en todos los access points.
Aquí el tema es que mi clúster va a tener un maestro, que es mi punto de gestión, es mi punto donde yo me conecto, es como la IP de gestión del clúster, por decirlo de alguna manera. Es el que me va a permitir acceder a través de web a todos los datos del clúster, ¿no? ¿Cómo lo definen? Entre ellos lo definen. Y definen además un secundario. Hay una regla por dirección IP, básicamente, que es la que... la menor dirección IP es la que va a definir quién es el maestro del clúster. Y el secundario, pues es la siguiente dirección IP. ¿Por qué hay que definir un secundario? Porque esto es alta disponibilidad. Si se cae el maestro del clúster, ¿qué pasa? ¿El clúster se cae? No. El clúster no se cae, pero pierdo la gestión. Entonces definamos un secundario para seguir manteniendo la gestión. ¿Qué pasa si se cae ese secundario? Bueno, resulta que cuando se cae el primario y entra un secundario, se vuelve a definir un secundario y el que era antes secundario se vuelve maestro. Es decir, no es que el que originalmente era maestro siempre va a ser el maestro. Si yo lo vuelvo a incorporar en la red, ese ya es uno más del clúster, porque la gestión la pasó, digamos que el orden se lo pasó a otro access point. Y ese access point definió a su vez un subordinado, un secundario. Y así va sucediendo, va sucediendo. Siempre van a haber primario y secundario activos en el clúster, siempre. Yo puedo hacer todas las configuraciones por un wizard. Hay gente a la que le fascina la línea de comandos. Ok, está bien, perfecto, pero yo puedo hacer aquí una gestión por wizard. Tengo un portal cautivo que está integrado, entonces no pierdo portal cautivo. Tengo la posibilidad de utilizar portales cautivos externos aún en esta funcionalidad de clúster. Tengo la posibilidad de tener una gestión remota porque puedo tener gestión en donde yo quiera. Nuevamente, solamente puedo llegar hasta 64 access points. Ahora, si utilizo los 1101, me limito un poquito a 32 equipos por clúster. ¿Por qué? Porque el hardware es muy sencillo, la capacidad del hardware es muy baja para llegar a más allá de 32 access points. Entonces, vamos en 64 access points por clúster. En breve vamos a poder aumentar eso, de acuerdo a los desarrollos que estamos haciendo en Alcatel, vamos a poder aumentar eso a más access points, pero por ahora 64 access points es el límite del clúster. La parte de seguridad está incluida, es decir, tengo el WIP ahí metido, el Wireless Intrusion Prevention, perdón. Tengo además una fácil migración a modo Enterprise. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mismos access points los puedo utilizar en modo Express y cuando crezco, los mismos access points los paso a un modo Enterprise. No tengo que hacer cambios de hardware. Y Wi-Fi Enterprise me permite tener algunas cosas adicionales. Primero que todo, el crecimiento exponencial hasta 4.000 dispositivos. ¿Por qué? Porque el gestor ya no está dentro de los access points, el gestor está separado. Vuelvo, repito, es el gestor. Eso quiere decir que yo configuro políticas y demás, esas se envían a los access points y ya yo podría apagar el gestor y eso sigue funcionando. ¿Qué deja de funcionarme? Pues si estoy utilizando autenticación, ya necesito un autenticador. Y ese autenticador no está entre los access points, sino que está dentro del gestor, que en nuestro caso se llama Omnivista. ¿Okay? Ese gestor puede estar instalado en servidores locales en sus compañías o puede estar en la nube y gestionamos desde la nube absolutamente todo. El sistema de gestión está basado en políticas. Me incluye toda la parte de analítica e inteligencia. Tengo la posibilidad de ver toda la topología de WLAN, la posibilidad de encontrar diferentes dispositivos por MAC, por IP, por uso. Tener un plan de piso, mapas de calor dentro del dispositivo. Ahorita les muestro una imagen de eso. Hacer toda la gestión de RF y, por supuesto, mantener los temas de seguridad. Entonces, fíjense que sí me añade algunas cositas interesadas. Hablemos de las características inherentes al sistema, bien sea en Express o en Enterprise. Primero que todo, acceso unificado. No sé si recuerdan que les dije, el acceso unificado es la capacidad de que la red me reconozca cuando yo me conecto y me asigne los permisos y accesos que yo requiero como usuario, como aplicación, como servicio, como dispositivo, independientemente de por qué medio me esté conectando, del lugar en que me esté conectando o del equipo con el que me esté conectando. Todo eso lo puedo reconocer. En la red inalámbrica es importante porque, más bien, en las redes de Alcatel Enterprise esto es importante porque la red inalámbrica y la red cableada son una sola. No puedo pasar de medio cableado inalámbrico y sigo teniendo los mismos permisos, las mismas posibilidades. Eso es acceso unificado. No importa cómo me conecte, yo estoy conectándome a la red y debo tener los mismos permisos.
En muchos casos, mucha gente dice, no, pero es que en la inalámbrica no le voy a dar permiso sino a esto o aquello, pero si estás en la cableada, sí. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de reconocer las diferentes cosas. Nosotros desde el mismo puerto podemos hacerlo, desde el mismo access point podemos hacerlo. Entonces hay una diferencia interesante y es una funcionalidad que realmente los clientes valoran mucho. ¿Cómo funciona todo esto? Funciona basado en políticas, funciona basado en reconocimiento de perfiles. Yo asigno un perfil a una persona y le digo, ok, tú, señor, no sé, digamos que estamos hablando de un banco, señor analista de operaciones, tú debes tener acceso solamente a los servidores de bases de datos y no más, porque yo no puedo permitir que tú saques información. Listo. En cuanto él se conecte a la red, no importa en dónde se conecte, inmediatamente la red lo va a reconocer y va a decir, ah, usted es el analista Jorge Villa, y siendo el analista Jorge Villa, entonces usted solamente tiene permisos para esto. ¿Qué pasa si se pasa a otro lugar o se conecta desde otro dispositivo? Igual, porque va a reconocer que es esa persona. Es el perfilamiento, esa es la asignación de perfiles. Y yo acabo de poner un ejemplo de un usuario, pero puede ser un equipo de Internet de las cosas, puede ser una cámara de video, por ejemplo. Y yo defino algunos parámetros que puedo configurar para que sea eficiente y efectivo el flujo de los servicios dentro de la red. Entonces genero lo que se llama un perfil universal, que me permite autorizar y clasificar usuarios y dispositivos. Puedo hacerlo por diferentes horas del día, es decir, yo podría tener diferentes perfiles para diferentes horarios del día. Sí, sí lo puedo hacer. Y se parte de la misma base. Perdón, de la misma base. En cuando yo pueda reconocer algo, le puedo aplicar cosas, ¿no? Yo puedo entonces hacer autoprovisionamiento y eso significa que lo puedo poner en un contenedor de red, le puedo asignar políticas de calidad de servicio y de prioridad diferentes, le puedo asignar políticas de firewall desde los mismos equipos, desde la misma red, ¿no? Y eso es interesante porque me da un control real sobre lo que está haciendo cada persona. Además, nuestro sistema, nuestra solución es muy fácil de implementar. Yo tengo digamos que tengo una oficina tipo, donde yo puse 4 access points, y en el momento que pongo 4 access points, ellos inmediatamente van a hacer una optimización del radio, porque van a empezar a hablarse y van a decir, ok, yo voy generando las celdas de acuerdo a lo que yo necesito. Se coordinan entre ellos porque se están hablando entre ellos. No son APs que son independientes y te vi yo por mi lado. Son APs que se están hablando entre ellos. Fíjense que aquí no están yendo al gestor a preguntarle qué hacer. Los access points están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa si resulta que hay una falla en un access point? Como se han estado hablando, los APs que quedan vivos, digamos, van a autorregularse para cubrir o tratar de cubrir el espacio que dejó el access point que falló. Cuando vuelve a entrar este access point, obviamente se vuelven a recuperar, se vuelven a reorganizar porque están todo el tiempo hablándose. Entonces es supremamente fácil de gestionar, es automático, es fácil de escalar porque yo puedo ir metiendo sin el riesgo de que, pero metí otro y la red se me volvió un lío, se me volvió un enredo, que pasa muchísimo incluso con controladores. Entonces, esa automatización a mí desde el punto de vista operativo me sirve muchísimo. Como la inteligencia es distribuida, la red es muchísimo más rápida. No tengo que llevar el tráfico hasta el punto centralizado. Entonces, lo que ocurre típicamente cuando yo llevo el tráfico al punto centralizado es que lo llevo hasta el punto centralizado, el punto centralizado a su vez lo va a inyectar a la red. Entonces está en realidad pasando 2 veces por la red el mismo tráfico. Entonces aquí una de las ventajas que hay es que el tráfico yo no lo voy a repetir en 2 vías. El camino más corto al destino lo hago con la red, no lo define un controlador, sino que lo hace la red. La red misma me dice cuál es el camino más corto al destino, porque yo inyecto el tráfico directamente a la red de datos. Por lo mismo voy a tener una menor latencia, no tengo que ir al controlador y devolverme para poder hablar con otro que también está en la red inalámbrica. La asignación de políticas y calidad de servicios es mucho más rápido y no necesariamente es independiente de lo que yo ya hago en la red LAN. Y por supuesto no hay un único punto de falla. Yo puedo utilizar diferentes caminos, dependiendo por supuesto de cómo tenga configurada la red LAN. Yo puedo utilizar diferentes caminos. Hay muchas formas de llegar. ¿Cómo es que todos los caminos conducen a Roma? Hay muchas formas de llegar a Roma. Entonces, definitivamente, si tengo inteligencia distribuida, voy a tener mayor eficiencia en la red. También voy a tener una experiencia
mejorada, o más bien voy a tener la mejor calidad de experiencia, el QoE, ¿no? Evito los clientes que se quedan pegados en los access points, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo varios clientes que están ahí conectados a la red. Y la red va a tratar de balancearlos, ¿no? Entonces, detecté un cliente que puede estar en 5 GHz en vez de en 2.4 GHz. Voy a hacer band steering. Los access points le van a decir al cliente, oye, pásate a 5 GHz, libérame la banda del 2.4. ¿Por qué es interesante e importante liberar la banda de 2.4? Porque la mayoría de dispositivos que utilizan Wi-Fi y que no utilizan Wi-Fi, como los celulares para su comunicación GSM, los hornos microondas, cámaras de seguridad, radioteléfonos, nuevos estándares DECT para teléfonos inalámbricos, van en 2.4 gigas. Eso es ruido. Entre más ruido haya, menor calidad de la señal hay, más retransmisiones, menor velocidad para el usuario final, peor calidad de experiencia. Entonces, por eso es interesante el steering. Pero no solamente eso. Yo puedo controlar el tiempo en el aire. Básicamente, asignar prioridades de, oye, yo te voy a hablar a ti durante tanto tiempo y paso al siguiente porque yo sé que me estás diciendo algo que es muy importante y que necesitas velocidad, pero tengo que trabajar también con los demás. Eso lo hace de forma automática el sistema. Y además, tengo un roaming mucho más rápido. No sé si alcanzaron a ver la animación, pero fue bastante rápida. Tengo un roaming mucho más rápido entre ellos porque entre los access points se están compartiendo las tablas de roaming, los access points vecinos. Entonces, por ejemplo, aquí el equipo que no tiene antenas externas está compartiendo con sus 2 access points más cercanos la información de las tablas de enrutamiento, no con los lejanos. Eso no se distribuye por toda la red. De esa manera, ¿por qué? Porque el roaming no salta de un extremo a otro del campus. El roaming salta de un access point a otro. Entonces, yo necesito tener la información del siguiente access point, del siguiente punto de acceso por donde va a pasar el cliente. Entonces, yo comparto como access point con mis vecinos la información de las tablas de enrutamiento y las tablas de autenticación. Cuando un cliente se mueve a otro access point, este va a hacer lo mismo con sus vecinos, Eso me optimiza muchísimo la velocidad de roaming. No tengo que ir a preguntarle a un gestor, oye, pásame, me está pidiendo acceso a alguien. Dime si puede entrar o no puede entrar porque viene de otro access point. Aquí los mismos access points ya lo hacen. Estoy quitándome tiempo que me sobra. Yo puedo hacer mesh. Todos nuestros access points vienen preparados para hacer mesh. Entonces, yo puedo extender la red sin cables a través de una conexión inalámbrica o de un backhaul inalámbrico, añadiendo hasta 5 APs por cada flujo. Pero yo puedo tener en un solo root, y si me entienden que es el root, es el equipo desde el cual yo empiezo a hacer el mesh, como quien dice, es el que está cableado a la red LAN. Desde ahí yo empiezo a hacer los enlaces inalámbricos, los puentes inalámbricos. Yo puedo tener hasta 16 puentes inalámbricos. Solamente 5 APs en esos puentes inalámbricos. Es decir, el root y otros 4. Es decir, dicho de otra manera, yo puedo extender la red hasta 4 saltos más, pero en 16 caminos diferentes con un solo equipo que esté conectado a la red cableada. ¿Y eso por qué es bueno? Hombre, porque hay sitios en donde yo no puedo cablear. Hay sitios a donde yo no alcanzo a llegar. Un estadio de fútbol me queda a veces súper difícil cablearlo. Esta es una alternativa muy buena para hacer esa extensión. En carreteras yo no puedo cablear. Yo necesito enlaces inalámbricos que lleven toda la comunicación, pero además necesito dar acceso. Entonces ahí está el secreto de tener 2 radios. Un radio para el backhaul y el otro radio para dar el acceso a los usuarios. También puedo tener, si tenemos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros switches en la red LAN, podemos tener túneles GRE para el tráfico de invitados. Si un invitado se conecta a la red inalámbrica, podría armar un túnel GRE hacia el servidor que yo requiera o el servicio que yo requiera, porque me arma un túnel access point contra el switch 6860 o 69 o 6900, un túnel GRE. Entonces va el tráfico totalmente seguro, va tunelizado entre el access point y
¿Y el qué? Y el switch. Y ya de ahí se abre pues el servicio que se requiera. Entonces va seguro. Minimizo la posibilidad de hackeo o craqueo. El Omnivista, que es el software de gestión, va a convertirse entonces en el gestor único para la red inalámbrica. Pero no solamente para la red inalámbrica, sino para toda la red. Entonces sí, ¿por qué? Porque el software está en capacidad de gestionarme la red LAN y la red WLAN, o sea, cableada e inalámbrica, sin ningún problema. ¿Cuál es la ventaja? Que desde ahí manejo todas las políticas, que desde ahí manejo, es el único punto de visión que yo necesito, es el único dashboard que yo necesito para tener todos los componentes allí, para gestionar las políticas. Yo puedo personalizar. ¿Por qué se me está bloqueando la pantalla? ¿Habrá alguna restricción de tiempo? Perdón, tenemos un problemita técnico, pero ya lo soluciono. Ok, ahí creo que estamos bien. Diego, si me mandas un mensajito y me confirmas, te lo agradecería. Si no, Sí, ahí estamos viendo la pantalla en presentación. Ok, perfecto. Entonces, visibilidad y control de aplicaciones. Ojo a lo que estoy diciendo. Aplicaciones. Estoy hablando de capa 7. ¿Se acuerdan que les dije del DPI? Pues el DPI es precisamente para eso. Para que yo pueda ver las aplicaciones que están cursando en un flujo. Yo pueda determinarlas. Simplemente aplico firmas. Y si yo puedo verlas, yo podría llegar a, obviamente generar reportes, pero podría llegar a controlarlas y aplicarles diferentes cosas que son necesarias, gestionar las políticas, de pronto bloquearlas, ¿no? Puedo priorizar las que me interesan para mi negocio. En muchas corporaciones dicen, es que no se puede trabajar en la red porque todo el mundo está viendo videos. Ayer, no se puede trabajar en la red porque todo el mundo está viendo el partido. Entonces, ¿qué hace el señor del firewall? El señor del firewall se deja un acceso para él y tumba a todo el resto de la gente. Es una opción. Hombre, nosotros decimos no bloquee, gestione. Más bien. Pero yo puedo gestionar en la medida que pueda haber cosas. Aquí lo que estamos proponiendo es hacer eso desde el mismo acceso, de manera que ese tráfico no se inyecte a la red LAN y no vaya hasta el firewall, porque cuando llega hasta el firewall la red ya está congestionada. ¿El firewall lo va a bloquear? Sí, pero la red está congestionada, claro, con todos los intentos de conectividad que hay. Desde el mismo acceso vamos a bloquear eso, o vamos a controlar eso, ¿no? Además, incrementamos la seguridad porque nos encargamos de que una aplicación que no sea reconocida la vamos a de pronto bloquear y alarmar, o sea, alertar al operador para decirle, oye, hay una aplicación en la red que no está autorizada. Ejemplos de todo lo que puedo hacer, fíjense ustedes la ubicación en la parte inferior izquierda. Tengo integración con Google Maps, puedo hacer mapas de calor para ver cómo está funcionando el diseño de Wi-Fi que yo puse, y esos mapas de calor incorporan tanto un ejercicio teórico, pues matemático, como datos de tiempo real para poder acomodarlo. Entonces no es solamente un ejercicio teórico, sino que también es teórico práctico. Tengo visibilidad de aplicaciones, de lo que está sucediendo en la red a través de las firmas que se instalan en el software de gestión. Y tengo, por supuesto, el dashboard que me permite trabajar en muchas cosas. Particularmente para la red inalámbrica, tengo un dashboard que me admite, que me va a dar la información que necesito realmente. Cuáles SSIDs tengo configurados. Yo puedo definir diferentes grupos de configuración, o sea, tales access points que están en el piso 4, todos esos van a tener una configuración diferente a los del piso 3. Y eso me permite variar configuraciones por grupos de access points sin afectar el resto de la red. Esos son el AP Group. Eso es el AP Group. Puedo ver el estado de los access points con su dirección IP, si está arriba, si está abajo, si lo dejé de gestionar, si se cayó, si se alarmó, etc. Listado de clientes con su dirección IP, el SSID al que están conectados, el tipo de sistema operativo que está manejando, el tipo de máquina que es. Puedo ver el throughput, puedo ver la salud del cliente, si tiene una buena señal, si no tiene una buena señal, cuántos clientes hay, etc. ¿Cuántos clientes tengo por frecuencia? ¿Cuántos se me están conectando en 2.4, en 5 GHz? Esos son típicamente los parámetros que necesitamos para gestionar
una red inalámbrica, pero también para tener información que nos permita actuar o proyectar crecimientos, modificaciones, mejoras de desempeño. Los mapas de calor son fundamentales y para mí es una herramienta definitivamente indispensable. Indispensable. Porque si no me tocaría ir por todos los lugares haciendo ronda, capturando los datos con mi computador, con mi celular, qué sé yo, para poder hacer un mapa de calor. Y muchas veces, pues si es solamente un piso, no me ocupa mucho tiempo, pero si es todo un edificio, o son 2, o 3, o 4 edificios, o son diferentes sedes a nivel nacional, eso se me dificulta bastante. Desde el Omnivista, tener la posibilidad de tener el mapa de calor me hace la vida muy, muy sencilla y es un valor súper agregado. Hay un punto adicional y es que no tiene costo, viene con el Omnivista, no es una licencia adicional, no es un módulo adicional, entonces, pues hombre, de eso gratis no dan tanto, dicen por ahí, pero en nosotros en Alcatel Lucent Enterprise decimos de eso gratis y damos mucho. Eso viene incluido. Yo puedo ver a los clientes que están conectados allí también, no solamente los access points, sino también a los clientes que están diseñados allí. También eso me ayuda para diseño. Nosotros, por ejemplo, hacemos cuando vamos a hacer una implementación de Wi-Fi, cargamos los planos en este centro de, pues en esta aplicación que es parte del Omnivista y empezamos a colocar access points para ver cómo sería la cobertura y eso, sin necesidad de ir hasta el sitio, ya nos dice, oye, si ponemos los access points aquí, 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 vamos a tener la cobertura que necesitamos. Entonces, me ahorra muchísimo tiempo. Después yo instalo y es bastante preciso. Obviamente siempre después de instalar hay que revisar porque hay materiales que uno no puede simular porque no los conoce. Uno no sabe si le puse una rejilla de 1x1 o de 5x5 en el techo y eso es una jaula de Faraday, ¿no? Alguna vez me pasó. Lo ideal sería ver algo así, lleno, completamente lleno, donde tenga señal por todo lado. Este sitio es un caso real de un hotel y tengo cobertura en todo lado. Aquí están todas las habitaciones del hotel y tengo cobertura en todo el hotel. Entonces, es un resort, de hecho. Entonces, es algo muy interesante. Fíjense, por cierto, que el modelo que están utilizando es el 1221, que es el que les dije que es el que típicamente recomendamos para la mayoría de aplicaciones. El Omnivista incluye la parte de autenticación, no sé si recuerdan que la mencionamos. Y la parte de autenticación es interesante porque esto es un UPAM completo, es decir, un gestor de autenticación por políticas unificado. Eso suena muy bien. ¿Qué hace? Me permite la autenticación de acceso. Yo puedo darle autenticación de acceso a invitados, a los empleados, me permite manejar el tema del Bring Your Own Device o trae tu propio dispositivo, ya lo voy a mencionar. Todo controlado por el departamento de tecnología. Puedo conectarme con un radius externo, puedo utilizar un radius interno del Omnivista, tengo una base de datos local o puedo conectarme con LDAP, por ejemplo, con directorio activo para hacer el mapeo de roles. Y además me sirve para la red cableada y para la red inalámbrica, entonces pues ya tengo todo en uno. Allí puedo definir también la estrategia de invitados para la creación de cuentas, que si quiero autorregistro, que si quiero tener un sponsor, que si quiero un servicio básico o quiero darle un servicio premium a la persona que se está conectando, si quiero permitir que se registren utilizando el nombre de usuario y la contraseña o un código de acceso, un voucher o su mismo login de redes sociales, porque lo permitimos. Yo puedo definir dentro del tema de Bring Your Own Device durante cuánto tiempo quiero conservar una sesión, quiero recordar a un usuario y dispositivo para no estarle pidiendo autenticación todo el tiempo. Y ahí hay una parte interesante y es que nuestra estrategia de Bring Your Own Device no solamente es por usuario, sino que hacemos el fingerprint de dispositivos. Es decir, que si el usuario hoy se conectó con el portátil y se registró en la red, nuestro sistema lo recuerda. Si mañana trae su portátil nuevamente, yo voy a recordar que él es Diego Torres y como es Diego Torres, tiene acceso a la red en ciertas cosas. Pero si llegó y se trató de conectar con el celular, a pesar de que sea Diego Torres, yo le voy a decir, oye, espérate. Tú estabas conectándote con el portátil, ahora me estás trayendo otro dispositivo. Eso no está bien. No te voy a dejar conectar. Entonces, es uno de los ejemplos de las cosas que se pueden hacer que me parecen, la verdad, muy útiles. Lo he vivido en carne propia porque a mí me utilizan para hacer todas las pruebas aquí.
y a veces es decepcionante cuando no le avisan a uno que le están haciendo pruebas, pero funciona. Los portales cautivos que están dentro del Omnivista, yo los puedo personalizar para acceso invitado, Bring Your Own Device, o puedo utilizar portales cautivos externos, puedo utilizar direcciones de redireccionamiento, o sea, redireccionar la conexión hacia otro lugar dependiendo de si se pudo loguear o no se pudo loguear, de si reconozco sus credenciales o no. Puedo utilizar redes sociales, ¿no? Y eso me facilita muchísimo el cómo se conecta el usuario a la red. Yo selecciono el tipo de acceso a la red, que si quiero cableado, que si quiero Wi-Fi, autentíquese, local, remoto, con redes sociales, o sea, válido en el directorio local, válido en un ELDA con el directorio activo de la corporación o válido por redes sociales y ya, estoy conectado. Y le puedo mostrar, por ejemplo, una imagen específica, mandarlo a una dirección específica o a la dirección de la página web que estaba buscando. Eso me da una mejor experiencia de usuario. Estos portales son pervasive, es decir, que lo puedo ver en todos los dispositivos de una forma adecuada a cada dispositivo, se adapta. Ya dije cómo funciona el Bring Your Own Device, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en eso, porque la idea aquí es que los usuarios no tengan todo el tiempo que estar poniendo sus credenciales. Entonces yo lo puedo detectar de forma clara con el tema de Bring Your Own Device. Es decir, lo autentico y lo mantengo, digamos, en la red. Lo reconozco. Le doy un tiempo de vigencia a eso. ¿Cada cuánto le voy a estar pidiendo la contraseña? Ese tiempo de vigencia yo lo defino como administrador. Es una solución que está ya integrada dentro de el Omnivista, que utiliza, por ejemplo, la base de datos interna del Omnivista o, como decía yo, una base de datos externa. Y eso me admite seguridad durante todo el tiempo que va a estar. Y recuerden, si cambio de dispositivo, yo puedo definir esa política. Si cambio de dispositivo, la red inmediatamente me va a alertar diciendo, oye, está cambiando de dispositivo, lo voy a bloquear, porque él debería conectarse con tal dispositivo, ¿no? Entonces eso me ayuda muchísimo porque se autentican una vez y ya, la red automáticamente lo reconoce. Yo no tuve que hacer nada, más que definir durante cuánto tiempo voy a mantenerle, digamos, voy a recordar el dispositivo, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de portal cautivo de invitados, pero aquí lo más importante es entender que la gestión de invitados no la hago solamente a través de portal cautivo, tengo más formas de hacerla. O más bien, debería hacerla a través de portal cautivo siempre, pero tengo varias formas de hacer ese portal. Ese portal puede entregar él directamente las claves de autenticación, puede ser simplemente una checkbox donde digo, ¿sabes qué? Yo acepto las condiciones y paso. Puedo ofrecer el logueo por redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, puedo Google, puedo preconfigurar invitados, puedo hacer una cadena de autorización de sponsors. Entonces llega una persona, se conecta y al hacer send le llega a su sponsor. Y el sponsor es el que dice, ok, yo te autorizo que entres. Pueden haber vouchers pregenerados. Todas esas opciones las tenemos incluidas dentro de nuestro tema, dentro de nuestro software. Y es algo que es fundamental para la mayoría de organizaciones para manejar el tema de invitados. Ahora, si no se quiere hacer de esta manera, podemos utilizar portales cautivos externos, como por ejemplo MiFi, con quien estamos homologados, para que la autenticación sea allí y que de pronto arrojen temas de analítica más allá de lo que es la conectividad de red, tendencias, usos, etc. Perdón. Entonces, eso me permite una gestión de invitados que sea simple y, por supuesto, que sea segura. Digamos que no vamos a hablar de usuarios, porque en este mundo, y como les dije al principio, estamos hablando de Internet de las cosas, así que cualquier elemento yo lo voy a conectar. Bueno, lo ideal es poder reconocer esos dispositivos y asignarles los permisos necesarios. Entonces, yo reconozco el dispositivo, sé que es una impresora, un Apple TV, una cámara de video, un teléfono, e inmediatamente lo que hago es pasarle, ponerlo en los contenedores de red correspondientes, ponerlo en, más bien asignarle las políticas de calidad de servicio, prioridad, seguridad, ancho de banda que requiera esa aplicación. ¿Cómo? De forma automática. ¿Cómo lo hacemos? A través de la dirección MAC del dispositivo. Y si no puedo tener la dirección MAC del dispositivo, entonces puedo hacer la ubicación en donde está conectando, o grupos de usuarios, o algún otro elemento de identidad que me permita reconocerlo. Entonces, eso es importante. La idea es que a través de estándares de la industria manejemos todo esto. Nosotros en el Caterpillar somos estándar.
manejamos estándares de la industria, IEEE y ETF. ¿Okay? Claramente, todo esto me permite una simplicidad operacional. O sea, yo tengo una gestión de red unificada y eso realmente no tiene precio. Puedo tenerlo on-premises, o sea, en los servidores corporativos, o lo puedo tener en nube. ¿Listo? ¿Cuál es el punto fundamental aquí? Un único sistema de gestión, no es un controlador, es un sistema de gestión para poder manejar todas las políticas y demás de los access points. ¿Qué pasa si se cae la conexión contra el sistema de gestión? Absolutamente nada, sigue funcionando la red. Lo único es que si tenía la autenticación si estaba utilizando el módulo de UPAM, o sea que estaba autenticando en el Omnivista, si pierdo la conexión no voy a poder autenticar nuevos dispositivos, eso es lo único. Pero eso tiene sentido porque la base de datos ¿en dónde está? En el Omnivista. Como si se me hubiera caído la base de datos de autenticación. Dado que estamos hablando de Wi-Fi, podemos expandir estos servicios. Y podemos expandir estos servicios a través, por ejemplo, de servicios basados en localización. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que nos permite, a través de beacons, tener microlocalizaciones y generar las aplicaciones que correspondan para generar diferentes experiencias y servicios. En salud, por ejemplo, para mejorar el flujo de cuidado del paciente. En hotelería, la búsqueda y el camino hacia los puntos de interés del huésped, que se los muestre en un mapa. En gobierno, mejorar la experiencia de los ciudadanos porque les importe mostrarla. ¿Sí? Aquí me he habilitado el micrófono. ¿Hola? No, ok. En transporte, la ruta de los pasajeros, por ejemplo, a su tren, o en este caso a Transmilenio. Yo sufro con Transmilenio muchísimo porque nunca sé cuál es el que me sirve. En educación, las salas en las universidades, poder incluso tomar la asistencia de forma automática, servicios de emergencia. ¿Qué puedo tener? Mapas interactivos, navegación paso a paso, encontrar mi auto, mis amigos, mi destino, directorio de puntos de interés. Hago una búsqueda del lugar a donde me quiero dirigir y camine hacia él y lo voy siguiendo. Involucramiento de usuarios, porque sé que cuando van pasando por un sitio, reconozco que pasaron por ese sitio y les envío una publicidad o un aviso. Hay descuento en la cafetería. Hoy la maquinita de café se dañó. Servicios de emergencias. Si hay algún problema, yo puedo determinar desde dónde generaron la alerta o enviar alertas localizadas, por ejemplo, temas de evacuación o de acción inmediata en lugares específicos que le llega a las personas que están en ese lugar específicamente. Entonces, todas esas cosas yo las puedo hacer. ¿Cómo está compuesto o por qué elementos está compuesto esta solución? Está compuesto por beacons y access points, beacons y o access points, un SDK para desarrollar la aplicación, una plataforma de monitoreo que está en la nube, una plataforma de seguimiento a personas o activos que también está en la nube, una aplicación de configuración y mantenimiento porque hay que calibrar la red, porque hay que reconocer los beacons que van a estar funcionando y, por supuesto, etiquetas de terceros que son, por ejemplo, para la parte de seguimiento de activos, ¿no? Entonces, yo puedo incorporar elementos de terceros también en esta solución. Vamos a ver temas muy enfocados a Wi-Fi para verticales específicas. Entonces, por ejemplo, aquí me pasó muy rápido, perdón. Por ejemplo, para la parte de salud, yo puedo utilizar la tecnología para mejorar el desempeño de las aplicaciones. Es la diferencia entre tener imágenes 2D e imágenes 3D. Una radiografía versus un completo escáner. Toda la parte de wayfinding, o sea que yo puedo mostrar en un mapa la ubicación e ir siguiendo a la persona, como si fuera un Waze, ir siguiendo a la persona a medida que va pasando por los diferentes lugares a través de esa precisión que me brinda Bluetooth. Yo puedo estar ¿cómo se dice? En una parada de bus, o una parada de metro, una parada de tren. Yo puedo estar conectado porque la estación me ofrece todos los servicios, incluido la pantalla en la cual yo puedo ver información. Yo siempre he querido que Colombia llegue hasta allá, aún no lo he visto, pero ya llegaremos hasta allá. Que cuando yo esté en una estación de bus me diga cuánto se va a demorar el bus en llegar. Eso sería maravilloso. En los aeropuertos, en las terminales, yo puedo tener la parte inalámbrica de acceso inalámbrico para usuarios, para los pasajeros, pero además
servicios basados en localización para que pueda navegar por el terminal la persona, llegar a los estacionamientos, llegar a la puerta, no tener que preguntar tanto. Hay veces que uno se pierde buscando la sala VIP. Eso es un lío. En educación, ¿qué trae un buen Wi-Fi a la institución? Pues bueno, como es tal vez uno de los lugares en donde más complicado es el uso del Wi-Fi, más extensivo es, donde nunca alcanza el ancho de banda para nada. Lo que sí trae tener un buen Wi-Fi es conectividad simultánea de calidad para gran cantidad de estudiantes, total cobertura del campus que siempre esté disponible, que no cueste mucho, conectividad asegurada para todos y para todo, que no solamente sea para usuarios, sino también para dispositivos, control y visibilidad de aplicaciones, y por supuesto una gestión que sea simple, que no le implique al departamento de tecnología una gran carga operativa. No voy a decir que haga todo solo porque no es correcto, pero sí que trate de ir haciendo todo en la medida de lo posible. Como conclusión, tenemos una solución que es simple, que tiene un excelente desempeño y que tiene un bajo costo de operación. Que tiene una inteligencia distribuida, lo que me permite una implementación muy simple, que me da alta seguridad, resiliencia, desempeño, que me simplifica las operaciones, que me permite escalar, que es flexible porque puedo pasar, por ejemplo, de modo Express a modo Enterprise sin cambiar de hardware, simplemente añadiendo el gestor. Que me permite una gestión comprensiva, local o en la nube, con un único tablero de control, con una gestión basada en políticas, con acceso unificado, que me permite dar servicios de acceso avanzados, donde puedo tener una gestión integrada para usuarios y dispositivos de Internet de las Cosas. Está lista para Internet de las Cosas, está lista para Bring Your Own Device, soporta invitados sin necesidad de mayor cosa. Ya toda la plataforma está lista. Ya toda la plataforma está lista. Puedo integrar el portal cautivo con el PMS. El software de gestión me soporta APIs para interactuar con él y producir otro tipo de acciones. Entonces, realmente consideramos que la solución es supremamente robusta. Yo espero que este webinar haya sido de su utilidad, agrado. Espero que hayan visto cosas que no sabían. Si no vieron cosas que no sabían, espero que las hayan podido repasar. Ahí está mi dirección de correo electrónico. Lo que ustedes necesiten, por favor, no duden en enviarme un correo electrónico. Yo vivo también en Rainbow, así que si quieren descargar Rainbow y probarlo, es una excelente herramienta de comunicaciones unificadas corporativas que pueden utilizar para ello. Damos paso, yo creo, a preguntas entonces, ¿cierto? Hagan preguntas de cualquier tipo, sin ningún problema. Nos están preguntando que si enviamos este video a los correos, sí, a más tardar mañana les vamos a enviar la información. Sí, la grabación va a estar disponible en nuestro YouTube de Melexa SAS. Aún tenemos tiempo, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. O de comentar lo que quieran. Pregunten que cuál es la dirección de YouTube. Nos encuentran en YouTube como Melexa SAS. Sin embargo, a todos ustedes les vamos a enviar el link para que lo puedan ver ahí. De todos modos, ustedes pueden, en el caso de Alcatel-Lucent Enterprise, pueden buscar como ALE o como AL Enterprise en YouTube y ahí están todos ahí está nuestro canal de YouTube donde tenemos muchísimos videos. Aquí Diego está preguntando que ¿cuándo estará disponible el Access Point compatible con 802.11ax? A final de año. A final de año estará disponible. ¿Hay disponible algún software de simulación para practicar alguna aplicación en particular?
No entendí la pregunta, Fernando. Un software de simulación para practicar alguna aplicación en particular. Más allá del tema del mapa de calor, tal vez, en el mapa de calor puedes diseñar, digamos, diferentes redes con diferentes coberturas. No sé si es a eso a lo que te refieres. Mientras que Rafael aclara si esa es la pregunta. Ah, sí, para verificar coberturas, perfecto. Hay otra pregunta, creo, de Rafael. Rafael dice que ¿cómo se encuentra posicionado Alcatel-Lucent respecto a otros proveedores de tecnologías similares? Somos uno de los mayores competidores que hay en el mercado. Alcatel-Lucent ha sido reconocido durante muchos años, desde el 2006 que empezamos con este tema de Wi-Fi en forma, ha sido reconocido como uno de los líderes de mercado. Nuestra arquitectura, particularmente Wi-Fi, nos ha valido de los analistas comentarios muy positivos. Gartner recomienda que cada que se vaya a emprender un proyecto de tecnología que requiere infraestructura Wi-Fi, nos consideren. Global Data nos da una calificación muy superior. Global Connect, ZK Research menciona que nuestra arquitectura es revolucionaria, que nuestros componentes de solución tienen todo para ser la siguiente generación de Wi-Fi. Esos son solamente comentarios que estoy aquí capturando de algunos analistas. Entonces, en realidad, estamos bastante bien posicionados. No sé si a eso iba la pregunta o si de pronto había otra interpretación. No, la solución no es compatible con APs de otra marca. Por aquí preguntaban que si era compatible con Access Points de otra marca. La solución no es compatible con otra marca, porque fíjense que la arquitectura nuestra es diferente. La arquitectura nuestra no requiere controlador, como algunos otros fabricantes, ¿sí? Entonces, si yo le pongo un controlador a a esta arquitectura, pues ya no es Alcatel-Lucent Enterprise, es otra cosa. Entonces, no es compatible con APs de otras marcas. Pero funciona mucho mejor que, por ejemplo, es que no quiero mencionar marcas, pero funciona muchísimo mejor que otras marcas. Nos quedan 2 minutos, siéntanse libres, no es por presionarlos, pero hagan preguntas. Ya no hay más preguntas, no sé si tú tengas alguna otra. No, muchísimas gracias por su tiempo, por haber ingresado a nuestro webinar. Esperen más información para los siguientes. Les estaremos enviando la invitación. Y como les conté, mañana a más tardar les estaremos enviando
el video de este webinar. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchas gracias por su participación, muchas gracias por las preguntas. Nos vemos en el próximo.